Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a esta presentación. Como estaba anunciado, pues es el trabajo de María José Esteban Viaga sobre de los católicos de base, el catolicismo de base en los primeros tiempos, en los últimos tiempos del franquismo. El título del libro es Entre la fábrica y la sacristía. En realidad es la adaptación de su tesis doctoral. Ella hace los estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, en la rama de Historia. Se doctora por la Universidad de Zaragoza con un trabajo en esa rama de historias. La tesis tuvo premio extraordinario de la universidad. Siguió investigando en todo ese entorno. Tiene más de 20 publicaciones entre artículos, libros, y en este momento es profesora de Historia y Relaciones Internacionales en el Centro Universitario de la Defensa. El texto, bueno, pues eso, analiza el papel del catolicismo de base en cuanto a oposición a la dictadura franquista, centrado fundamentalmente, no únicamente, en los llamados movimientos apostólicos de la JOC y la Juventud Obrera Cristiana y Hermandades Obreras de Acción Católica. Veis el juego de cristiano, católico. Recoge muy bien para mí las claves ideológicas que generaron todo ese movimiento, ¿no? Una era el diálogo marxismo-cristianismo. El mundo obrero estaba ya en esa onda. Entonces, bueno, pues sí que surgen ideológicamente esos diálogos, trabajos, reflexiones, y la teología de la liberación. Muy posterior, es decir, el marxismo arranca en el siglo XIX, la teología de la liberación más bien casi en la segunda mitad del siglo XX, pero es también el caldo de cultivo ideológico que genera todo ese movimiento, ¿no? Eso les lleva a lo que se llamó en su argot el compromiso temporal. Es decir, ser cristiano no era para ellos, para muchos de nosotros, rezar, ir a misa, confesarse, hacer caso a las directrices de la Iglesia, sino que era comprometerse con lo temporal, con su tiempo, con su sociedad. De hecho, había un libro, es posterior, pero que tenía ese título: Creer es comprometerse. Bien, pues en esa línea el Vaticano II sí que, diríamos, refuerza toda esa postura, la valida, y evidentemente pues es una inyección para todos esos movimientos como de carta de ciudadanía. La primera pregunta que se me ocurre es que ¿por qué esta investigación? ¿De dónde surge el interés por investigar estos temas? Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por la presentación, por esta introducción del tema que también conoces. Lo primero, perdón, llevo un catarro horrible, hoy estoy bien, pero bueno, a ver, la voz espero que aguante. Y nada, gracias a la asociación por invitarme, a Javier Grasa, que es con quien está en contacto y me ha facilitado pues todas las gestiones, a la Pantera Rosa, que están ahí con libros para quien quiera comprarlos, y bueno, pues por supuesto a todo el público que en esta tarde de frío os habéis acercado hasta aquí a escucharnos. Así que nada, y por explicar cómo empecé en esta investigación, pues como muchas veces he empezado por casualidad, llegas a un tema que luego pues obviamente me ha interesado muchísimo y con el que he continuado, pero la cosa fue una propuesta de mi entonces director de trabajo final de máster, con la coincidencia de que la JOC de Huesca había organizado su archivo, la Diputación de Huesca daba una ayuda de investigación para hacer un trabajillo sobre eso, y entonces bueno, pues con una compañera presentamos un proyecto y nos lo dieron. Bueno, la cosa es que a partir de ahí el tema me pareció que merecía mucha más investigación, ¿no? Empecé con la JOC y la OAC de Huesca, de ahí pasé a la diócesis de Zaragoza, y lo que sí que hice fue ampliarlo a no solo la JOC y la OAC, sino también pues todo
todo el clero, lo que se llama el clero contestatario desde el punto de vista del régimen, los curas obreros, comunidades de base, el centro Pismategui, bueno, todas esas experiencias. Entonces, el tema empezó por casualidad, luego lo fui ampliando, pero la cosa es que me parece que es un tema fundamental para entender muchos movimientos sociales de finales del franquismo, ¿no? El movimiento obrero, todo lo que debe a esas organizaciones obreras de la Iglesia, el movimiento vecinal también, como muchos de aquí probablemente sois ejemplo vivo de eso. Y también en el sentido contrario me parece, vamos, no contrario, pero en el otro vector de esta ecuación, es para entender la Iglesia, cómo cambia la Iglesia española, que bueno, pues como sabemos es una Iglesia completamente aliada del franquismo en su inmensa mayoría, y como a finales del franquismo hay un conflicto abierto de una parte de la Iglesia con la dictadura, una Iglesia dividida, y todo eso no se entiende si no comprendemos cómo evolucionan esos movimientos, también con esa evolución ideológica que tú has mencionado, ¿no? Entonces, bueno, empiezo por casualidad, pero después me parece que es un tema fundamental para entender muchas cosas de finales del franquismo y la transición. ¿Y esa dualidad, catolicismo de base o cristianismo de base, tiene alguna significación o alguna matiz? Pues sí, claro que hay matiz e intuyo que quizá más para las personas que habéis pertenecido a esos movimientos que para quienes lo estudiamos desde fuera. Pero bueno, pues es cierto que desde determinados movimientos en algunas ocasiones se utiliza más la etiqueta, digamos, de cristianismo. Es el caso de la JOC, por ejemplo, la Juventud Obrera Cristiana o Católica, aparece en esa época, pues esos dos términos según quien los utilice. Y claro, pues de eso quizá puedes hablar tú mejor, pero el hecho de reivindicarse como cristianos más que como católicos supongo que obedece a una vocación ecuménica de hermandad con las otras confesiones cristianas. En mi caso he utilizado el término catolicismo de base porque es el que, bueno, pues en historia se utiliza más, en historiografía. Es verdad que la sociología habla más de cristianismo, quizá, como esa cultura política, pero bueno, lo que me generó más... Claro, cuando pones un título, pues le das muchas vueltas, ¿no? Y piensas a ver qué etiqueta, qué palabra utilizo. Y a lo que sí le di más vueltas, más que a catolicismo o cristianismo, era qué adjetivo ponerle. Catolicismo de base, catolicismo obrero, catolicismo contestatario. Y finalmente elegí hablar de catolicismo de base porque me parece que expresa muy bien, en una institución tan jerárquica como la Iglesia, que lo que reivindicaban estos movimientos, o reivindican, es ese protagonismo de los laicos, de las bases, también a nivel social un catolicismo más popular. Entonces, bueno, pues hay matices entre catolicismo y cristianismo, eso quizá lo podemos debatir con los asistentes. En cualquier caso, lo que sí que reivindico del título que elegí es el complemento de base, porque creo que expresa bien ese lugar dentro de la Iglesia, ¿no? En el libro recoges también alusiones, no acabas de nombrar, ¿no?, a los sacerdotes obreros franceses, parecen más o menos en 1944, fueron prohibidos en el 59, son restaurados después del Vaticano en el 65. La JOC, que nace en Bélgica, en el 24, en 1924, habla hasta de una asamblea de sacerdotes europeos. Estos movimientos estaban realmente influidos por corrientes más amplias. Sí, claro, o sea, pues en España tenemos por un lado un contexto muy particular, que es el de la dictadura franquista, y una relación muy estrecha entre la Iglesia y la dictadura. Pero por otro lado, claro, tú has mencionado el Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, el diálogo marxismo-cristianismo. Eso es algo que no se inventa aquí, ¿no?, sino que está ocurriendo en otros lugares, porque son dilemas que se plantean, pues, cristianos que están participando en el movimiento obrero, por ejemplo, mano a mano con comunistas, con todo el dilema que eso puede plantear en la Europa de entreguerras o después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, son movimientos que tienen pues digamos que un acervo muy europeo, pero no solo, porque también es latinoamericano, como en el caso de la teología de la liberación, y con una influencia importante, pues por ejemplo a través de sacerdotes españoles que a lo mejor se van a hacer parte de sus estudios pues fuera, a Roma, a Lovaina, o lecturas que llegan a los seminarios pues de esos sacerdotes o esos profesores que han estado fuera. La JOC, como dices, es un movimiento que nace en Bélgica y que es internacional.
Y todo esto también hay que entenderlo pues, en ese movimiento de renovación cristiana, también de movilización social del año del 68 y todo lo que lo rodea. Y bueno, entonces hay una influencia europea muy importante, teniendo en cuenta eso, que en el caso de España, o sea, por lo que estaban luchando los curas obreros españoles y franceses, partíamos de una realidad política y social completamente diferente. Entonces, utilizas un montón de fuentes, desde archivos policiales, no sé cómo lo lograste, archivos históricos de la Iglesia. Había dos, bueno, y luego como se suele decir, los informantes, ¿no? Habría dos preguntas. ¿Tuviste dificultades para obtener información en algún momento? Se consideraba cosas reservadas. Y luego, ¿cómo elegiste a los informantes? Es una cuestión muy, muy sensible, claro, porque según quien informa en una dirección o en otra. O sea, ¿qué criterios, por así decir? Vale, pues a ver, sí, estas muchas cuestiones sobre las fuentes, pues es verdad que utilizo mucho archivo policial con la precaución que eso supone de la intención que tiene quien está redactando el informe, pero también la ventaja de que eran muy detallados y son documentos que no eran públicos, o sea, no tenían una vocación propagandística, sino reflejar con bastante detalle lo que se hacía en algunas parroquias y en algunas sacristías. Entonces, los archivos policiales actualmente, dependiendo de la fecha en la que se haya producido esa documentación, no hay ningún problema para consultarlos. Más problema he tenido para consultar los archivos de la Iglesia, la verdad, no los de la OAC y la JOC, que me han abierto las puertas cada vez que lo he necesitado, pero el archivo diocesano de Zaragoza, un par de veces fui a informarme que podía haber que me interesara y demás, y no es que me dijeran claramente que no había nada, pero bueno, pues excusas y largas, digamos, y entonces no he podido consultar el archivo diocesano, lo cual es una pena porque efectivamente, como dices, y conectando con los informantes, pues cada fuente tiene una intención y una orientación, y creo que hubiera sido importante contar con la de la Iglesia oficial, pero bueno, pues no ha sido posible. Y en cuanto a los informantes, las personas que he entrevistado, pues bueno, me interesaba entrevistar principalmente a personas que hubieran formado parte de los movimientos, ¿no? Pues ya fuesen sacerdotes o ex sacerdotes, en realidad la mayoría ahora mismo, o militantes de la OAC y la JOC sobre todo. Entonces, bueno, el método, pues al final, quizá lo difícil a veces es tener el primer contacto, pero una vez que tienes el primero, pues el método que se llama bola de nieve, y es que un contacto te va dando otro y demás. Eso obviamente tiene un sesgo, porque además todo el mundo quiere darte contactos de gente que ha sido muy activa y muy, muy relevante, pero creo que también a veces hay que recuperar la palabra de quienes quizá no han tenido un lugar destacado, pero también estaban ahí. Y lo que sí que me resultó más, no difícil, pero en ese método de bola de nieve en la que todo el mundo te da el contacto de quien considera que es importante, no se me dieron nombres de mujeres hasta que yo no lo pedí explícitamente. Entonces, bueno, militantes habría en la OAC y en la JOC, y entonces ahí ya pude entrevistar a 5 mujeres de los 10 militantes seglares, y los otros, tengo como unas 20 entrevistas, pues los otros 10 habían sido sacerdotes o seminaristas. Entonces, sí. Entonces, pues bueno, pues eso era un poco lo que quería, sacerdotes, militantes, y obviamente siempre es parcial, pero te da... Algo que me interesaba mucho era comprender por qué estas personas se habían, o algunos de vosotros os habíais movilizado y había habido esa evolución desde un catolicismo o un cristianismo que pretendía ese objetivo proselitista hasta implicarse de manera muy activa contra el franquismo, y eso solo se recupera con memorias escritas o con entrevistas. En el libro también relacionas un montón de hechos, algunos no los conocía, por ejemplo una huelga de seminaristas en la Pontificia de Salamanca o la Asamblea de Sacerdotes Europeos. Mencionas también la manifestación de curas con sotana todavía en Barcelona, fueron relativamente apaleados. La creación de la cárcel, de una unidad en la cárcel de Zamora para que los sacerdotes que tuviesen sentencia condenatoria por lo que fuese, pues eso, por su actuación, la cumpliesen allí. De aquí el caso Favara, así que tuvo una repercusión notable.
¿Hay algún otro que te parezca también relevante comentar? ¿Y hasta qué punto estos hechos concretos piensa que fueron influyentes en los procesos? O sea, hechos concretos puntuales. Vale, pues contestando primero a la segunda pregunta, sí, todos estos hechos, episodios concretos y como muy llamativos, sí me parece que son relevantes. Primero son muestra de algo que está pasando, que se ve, pues, por ejemplo, esa manifestación, la capuchinada, ¿no?, en Barcelona en el 66, esa manifestación de curas. Pues hombre, para llegar a eso hay todo un proceso detrás. Pero además me parecen especialmente importantes porque bueno, uno de los principales apoyos morales de la dictadura era la Iglesia, que o sea, era un apoyo en muchos sentidos, ¿no?, con una colaboración práctica, pero sobre todo con una colaboración en el discurso, ¿no?, digamos, en la imagen, en darle una legitimación moral. Y cuando ese apoyo moral hay una parte que se empieza a separar y a expresar públicamente que este régimen no es justo, que este régimen habría que cambiarlo y a denunciar, pues, la represión o la situación social y económica del país, pues para el régimen franquista eso le hace mucho daño en su imagen pública y en la percepción que la población tiene de ellos. Imaginemos lo que es el respeto que desperta un sacerdote, pues para que haya una manifestación de curas contra las torturas a estudiantes, ¿no? Entonces creo que a nivel público, a nivel simbólico y discursivo son muy importantes. Y además, tú has mencionado algunos casos que le acabaron a palos, o la cárcel de Zamora, donde se encarcelaba a los sacerdotes. El hecho de que la dictadura reprima precisamente todo eso, pues alimenta esa rueda de deslegitimación, ¿no?, bueno, pues ante una institución como la Iglesia Católica, que para bien o para mal tenía ese poder y esa influencia. Entonces sí, me parece que son importantes porque reflejan algo que estaba ocurriendo y porque además a nivel público pues hacen daño, son cosas de las que se habla en la prensa, en España, afuera, etc. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, sí, pues son los episodios que has mencionado son especialmente llamativos, interesantes además, porque creo que, por ejemplo, lo de los seminaristas, pues está el caso de la Pontificia de Salamanca, pero en Zaragoza también hay movimientos y conflictos con el arzobispo, en Santiago de Compostela también. O sea, no es el único seminario en el que los seminaristas están pidiendo otro tipo de formación y también otro tipo de régimen de vida diaria, ¿no? Y esto, claro, también hay que entenderlo dentro de los años 60, el movimiento estudiantil que hay tanto en España como en Europa, y al fin y al cabo estos seminaristas eran jóvenes estudiantes que bueno, pues que no son ajenos a todo eso. Entonces, pues bueno, son interesantes desde el punto de vista de España, pero hay que verlos también en un contexto más amplio. Y ya respondiendo a lo primero que preguntabas sobre algún otro hecho que me parezca relevante, pues a mí cuando he hecho el estudio me pareció especialmente significativo todo lo que pasa en los pueblos. Los conflictos que hay muchas veces entre el cura y el jefe local de Falange, o el cura y el alcalde, pues bueno, pues esas fuerzas vivas del pueblo de las que formaba parte el sacerdote. Hay muchos casos en los que el choque es público y notorio, y eso creo que es muy significativo en comunidades pequeñas como las de los pueblos. Y por mencionar únicamente un ejemplo que fue significativo, aparte del caso Favara, que es el más famoso y el más conflictivo, unos meses antes en Mequinenza, el que era sacerdote de Mequinenza, Eduardo Rollo, pues en ese momento en el que la empresa Ener va a ampliar el pantano de Mequinenza, o a construir, y es necesario desalojar el pueblo para inundarlo, pues este Eduardo Rollo, el sacerdote, se niega, él se queda en la casa parroquial hasta que lo sacan a la fuerza, luego se va a vivir al pueblo viejo con otras familias, y bueno, pues se da un conflicto en el que, claro, pues intervienen la empresa, el gobernador civil, el arzobispo de Zaragoza, y en fin, pues con una tensión bastante importante y significativa de que el conflicto no era solo eclesial, había muchas más cosas en juego y muchas más reivindicaciones. Entonces, pues ese caso de Mequinenza, que es menos conocido que el de Favara, lo ha estudiado mi compañero Gustavo Olares, que además creo que estará mañana aquí presentando la mesa.
ese conflicto de Mequinenza lo ha estudiado Gustavo y es especialmente interesante, me parece. Bueno, el caso de Favara, puede que no todos lo conozcan, es simplemente la destitución del párroco del pueblo, de la iglesia, Gilberto Delso, por parte del arzobispo de Zaragoza. Eso generó unas divisiones en cadena en toda la diócesis, inclusive aquí en la propia capital. Y bueno, pues, tuvo una repercusión bastante seria porque algunos sí que volvieron, pero otros no sabría, yo tampoco lo he estudiado, pero vamos, iba a decir una mayoría, pero vamos, al menos una parte significativa no volvió, ya permaneció ajeno a la iglesia como tal, se secularizó o vivió su vida como fuese, ¿no? Y ya aquí en Zaragoza y en Torrero. El caso, no, el 77. El caso Favara, no, es en el 73, 74. Sí. 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 Sí, lo de Mequinenza en el 73 me había... Bueno, Favara está al lado de Mequinenza, o sea, estaba un poco en toda esa línea. Sí, y de hecho el párroco de Favara también es de los que se encierra en la parroquia de Mequinenza para evitar que los desalojen. Y aparte de eso, aquí en Zaragoza o en Torrero, ¿relatarías algo así relevante o de más interés? Sí, pues bueno, pues claro, los contextos son diferentes entre el mundo rural y Zaragoza, que es una ciudad que se industrializa vive un desarrollo industrial bastante importante en esos años, entre los 50 y los 60, y entonces sí que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con curas obreros, ¿no? Pues a sacerdotes que se ponen a trabajar, asalariados, en Zaragoza principalmente pues en la construcción y en la metalurgia, ¿no? Porque son los dos sectores que más, pues industrialmente más importancia tenían en la Zaragoza de esa época. Entonces, por ejemplo, curas obreros, podemos hablar, por lo que yo he contado, pues unos 10 a lo mejor en toda Zaragoza, ¿no? Y claro, no se trata solo del hecho de trabajar, sino también de ejercer una labor por los derechos de los trabajadores, más o menos comprometida. Lo que algunos dicen es que simplemente pues informaban a sus compañeros, pues si veían que había alguna legislación que parecía que no se estaba cumpliendo, pues ir a magistraturas de trabajo, denunciar y ese tipo de acciones que en principio eran legales. Luego ya, si nos creemos la documentación policial, parece que estaban todos implicados las comisiones obreras y cediendo los locales de las parroquias para hacer reuniones clandestinas. Bueno, pues eso es difícil de comprobar hasta qué punto fue así, pero desde luego que muchas parroquias fueron importantes para reuniones de todo tipo de organizaciones, pero también de trabajadores y que algunos sacerdotes pues se implicaron especialmente en según qué movilizaciones laborales, sufriendo también la represión, pues de ser despedidos para empezar y de tener expedientes administrativos y demás. Entonces eso por un lado, los curas obreros y las monjas obreras, que también hubo algunas. La más famosa es María José Sirera, en el barrio del Picarral. El barrio del Picarral fue especialmente activo pues la parroquia de Belén, que la gestionaban la Compañía de Jesús. Allí se crea también una comunidad de base especialmente activa, me parece, una asociación de vecinos también muy vinculada a la parroquia, y dentro de eso pues estaban las religiosas de la Compañía de María José Sirera y otras a las que a veces es difícil poner nombre, pero que también... Auxiliadoras del purgatorio. ¿El qué, perdón? Auxiliadoras del purgatorio. Auxiliadoras del purgatorio. No, con esos nombres escalan. Esos nombres tan poco atractivos. Pues ahí estaban algunas también, ya fuese trabajando o apoyando de distintas maneras, ¿no? Y como decía, pues... Alguna de esas auxiliadoras las nombras, sí, aunque no con esa etiqueta. Ya. Entonces, pues eso sí, ¿no? Y hay veces que es difícil poner nombres, o que yo misma pues igual no relaciono, hasta aparece una información que no juntas con otra, y está bien teneros aquí para esas precisiones, sí. Y como decía, pues el movimiento vecinal importantísimo, creo, las parroquias, según qué sacerdotes, movimientos como la JOC y la OAC, que lo que realizaban era
una reflexión desde de los problemas comunes de los militantes, pues bueno, pues que había más inmediato que los problemas del barrio o que los problemas del trabajo, ¿no? Entonces, en Oliver y en Valdefierro, pues creo que fue especialmente importante la JOC y el sacerdote Vicente Rins en la formación del movimiento vecinal. En fin, pues según qué parroquias sí contaban con el beneplácito del sacerdote, ya fuese activo, u otros sacerdotes que simplemente cerraban los ojos y dejaban hacer, pues no es una cuestión menor en un momento en el que bueno, las asociaciones vecinales no es que fueran ilegales, ¿no? Se crean primero como asociaciones de cabezas de familia y luego de vecinos, pero según qué propósitos y según qué reuniones de trabajadores sí que no hubieran tenido otro lugar para reunirse. Entonces, pues eso por un lado. Y ya hablando de Torrero más concretamente, en Torrero es especialmente importante la OAC, la Hermandad Obrera Acción Católica. En Zaragoza tenía dos centros principales. Uno en el Palacio de Fuenclara, que no sé si sabéis, ahora está abandonado, pero ahí en el centro de la ciudad. Eso era del arzobispado y ahí tenían sus locales oficiales, digamos, la JOC, la OAC y toda una serie de organizaciones de iglesia. Pero luego la OAC tenía otro centro aquí en Torrero. El primer centro de la OAC, aparte del de Fuenclara, se considera que se forma vinculado aquí a la parroquia de la Avenida América, de San Francisco de Asís, que la llevaban unos capuchinos y el padre, bueno, pues habréis todos tener Venancio de Huarte, al que se considera pues el primer conciliario de la OAC en Zaragoza. Entonces, gracias a esos capuchinos que ceden los locales de la parroquia para iniciar esa actividad de la OAC en Torrero, y en esa parroquia el acta de constitución del primer centro de OAC, aparte del de Fuenclara, es allí. Y en esa reunión se nombra presidente a Ángel Liso, también de aquí del barrio, y conciliario a Venancio de Huarte. Entonces, bueno, pues Torrero es importante a nivel personal y a nivel espacial también, porque bueno, pues ese origen allí, pero luego la mayor parte de la actividad se hacía en la calle La Sierra Purroy, donde ahora está el bar. Ahora el bar se llama Fútbol, ¿no? El Muni. El Muni ahora. Entonces, se llamaba el Muni. Se llamaba el Muni, que eso es. Se llamaba el Muni y arriba estaba el local. Eso es, arriba estaban los locales de la OAC. Y bueno, pues yo por lo que he podido entrevistar, pero a lo mejor me lo podéis confirmar o dar más detalles aquí, ahí se realizaban reuniones con bastante libertad, no solo de... Es que no podía entrar a la policía. Claro, entonces por lo que... eso... Está todo dicho. Ahí se hacía todo. Claro. Todas las vietnamitas, todas las octavillas, todas las revistas clandestinas se hacían ahí. Y si entraba, pues había excusa para... Sí, exactamente. Claro, entonces eso es lo que... Bueno, pues en las iglesias, por el concordato firmado con el Vaticano, pues no se podía entrar sin autorización. En este caso, pues si era un local que se consideraba parte de la iglesia, o yo entrevisté a Paco Clariana, no sé si lo conocéis, el militante de la OAC un poco más adelante en los años 70, y él era presidente de la OAC, y él contaba que bueno, pues se reunían en ese local de la Sierra Purroy para hablar por reuniones de trabajadores, y que todos tenían la Biblia abierta por la misma página para que en el caso de que entrara la policía, nosotros estamos comentando los evangelios, y que si había algún problema él sacaba su nombramiento de presidente de la OAC firmado por el arzobispo de Zaragoza, y bueno, pues hombre, pues eso suponía una protección importante. Entonces esto lo cuenta pues Paco Cristiana me contó, Gregorio Forniés, que fue conciliario de la OAC, también mencionaba eso, que el local de Fuenclara era como más oficial, y que en cambio en el de Torrero, pues eso, pasaba muchísima actividad de todo tipo, legal o no, o clandestina, y bueno, pues como algunos de vosotros a lo mejor lo habéis podido vivir o escuchar, pues Torrero fue un barrio, en fin, especialmente activo en muchos sentidos, pero para la OAC también. Entonces, pues bueno, pues para el caso de la OAC, como digo, es importante. Luego, por supuesto, según qué parroquias, según qué misas, pues se recogen episodios de homilías que se salen de tono, digamos, en opinión de la policía. Una incluso en San Antonio por las muertes de Vitoria en el año 76, que luego termina con una manifestación por el barrio de Torrero, y no sé si alguno le ha llegado la memoria, pero
Pero bueno, pues eso, pues diversos episodios y sobre todo destacaría eso, la importancia que tenían la OAC y determinados personajes como Ángel Liso, como presidente, y como Venancio de Ugarte, y seguro que muchos otros que ahora no menciono y me olvido, y ya disculparéis porque seguramente fueron. Entonces, pues resumiendo eso podría decir. Bueno, pues para terminar, 3 preguntas malditas, de esas que suelen hacer los periodistas. Del 1 al 10, ¿qué influencia piensas que tuvieron? A eso no voy a responder con... no voy a poner una cifra, puedo desarrollar, puedo explicar la influencia que tuvieron, pero no me atrevería a dar una cifra numérica. Puedo enrollarme mucho rato explicando la influencia que tuvieron, pero... Bueno, pues a ver, otra maldita. ¿Quiénes influyeron más, los sacerdotes o los laicos? Pues a ver, tampoco sabría decir. Lo que sí que hay que destacar es la importancia que tenían los sacerdotes en varios sentidos, ¿no? Primero, pues lo que ya he mencionado, lo que representaba un sacerdote en la España del franquismo, incluso hoy en día, aunque la Iglesia haya perdido importancia social, pues bueno, un sacerdote es un sacerdote, ¿no? Alguien que merece cierto respeto y que formaba parte de esa institución, o sea, era la representación más cotidiana de la Iglesia católica en la vida de los fieles y de los ciudadanos. Entonces, que un sacerdote esté diciendo en la misa de los domingos que el régimen promueve la desigualdad social, o que es injusto, o que hay que romper con el concordato entre la Iglesia y el régimen, pues eso creo que tiene una carga simbólica muy importante. Y luego lo que mencionaba de la parte material, ¿no? Pues los sacerdotes, o a lo mejor laicos también, como los presidentes de la OAC y la JOC, ¿no? Que también hay que reconocérselo, tenían acceso pues a unos locales parroquiales, a unos medios a lo mejor para imprimir las hojas parroquiales, pero también para imprimir otras cosas, y tenían esa protección tanto legal como simbólica, que por lo tanto, pues bueno, no voy a decir si aportaron más o menos que los laicos, pero es luego que ese poder que tenían lo pusieron al servicio tanto de los movimientos católicos como de otros movimientos sociales, jugándose el pellejo menos que cualquier otro ciudadano, porque contaban con una protección tanto legal como otra vez simbólica, pero bueno, que no tenían por qué hacerlo y que lo hicieron por compromiso. Entonces, eso sí que hay que destacarlo. Pues la última pregunta maldita. ¿Podrías hablar de porcentaje de líderes que aportaron? Vale. A ver, pues yo no... Hay un libro que probablemente conoceréis, que es el de la Iglesia, y abro interrogantes, de origen cristiano, que es un libro del año 79, que escriben José Bada, Bernardo Bayona y Luis Betés, los tres, bueno, pues protagonistas también de todo esto, y hacen un estudio sociológico de eso, pues la izquierda aragonesa de esos años de la transición, pues quién venía de movimientos cristianos, y llegan a la conclusión de que el 46% de la élite de la izquierda aragonesa proviene de la élite de la Iglesia. Entonces, bueno, yo soy un poco reticente con esos resultados, porque la metodología que utilizan es, pues en fin, a casi cualquiera que haya pasado por una reunión de la JOC parece que lo incluyen dentro de la muestra. No, estoy exagerando, con todo el respeto que me merece ese trabajo y lo útil que me ha sido, y sí que sigue una metodología minuciosa de contar a las personas que aparecían en prensa o que tenían cargos en partidos, en sindicatos, etcétera, y rastrear un poco su trayectoria previa. Yo creo que hablar de ese porcentaje de que casi la mitad venían de la Iglesia pues es exagerado, ¿vale? Pero desde luego seguro que mucha gente que se acercó de una manera o de otra a los movimientos católicos de base y que luego participó en partidos y sindicatos fueron muchos, fuese simplemente como militantes, dirigentes, o porque estaban influidos por esos movimientos de una manera o de otra. Entonces, pues yo, porcentajes no, lo que sí que he recogido algunos ejemplos para que os hagáis una idea de los datos que sí que he manejado yo, en datos más brutos, y luego pasaré a hacer una valoración más
cualitativa, que es la que me parece interesante, pero por ejemplo, en 1975 Andalán publica una lista negra que había hecho la patronal con trabajadores pues bueno, sospechosos o que no había que contratar, y en esa lista había 245 nombres. De esos 245, que yo he repasado, que he identificado, había 7 curas obreros y un ex seminarista, ¿vale? Entonces, bueno. Luego, en el caso de lo que sí que es, hay que tener en cuenta el caso de Reconstrucción Socialista y del Partido Socialista de Aragón, que sí que se constituye con una parte muy importante de personas que vienen de la Unión Sindical Obrera, que vienen de la JOC, que vienen de la OAC, y probablemente el Partido Socialista de Aragón, que luego se integra en el PSOE, ahí hay un sustrato cristiano muy importante, y bueno, José Bada y el libro de Bada, Bayona y Betés lo refleja, y ahí estamos hablando de porcentajes realmente muy, muy altos. Pero bueno, pues yo rastreando los 14 candidatos de la coalición Unida Socialista que integraba a Reconstrucción Socialista, en fin, de 14 candidatos en las elecciones de junio del 77, 4 habían sido militantes de la JOC o de la JARC, ¿vale? Bueno, 28,5%. Y en las elecciones municipales del 79, las primeras que se celebran democráticas en los ayuntamientos después de la muerte de Franco, pues de las listas de izquierda, pues yo lo que rastreé, había 9 listas consideradas de izquierda, en 4 de ellas había militantes cristianos, y concretamente pues 6 hombres y 2 mujeres, ¿vale? María Rondo y Julia Montalbán. María Rondo, como sabéis, fue elegida concejala. Otro de sus candidatos era Vicente Rins, ex sacerdote, ex conciliario de la JOC y después concejal con el Partido Comunista. Entonces, bueno, pues esto me sirve para conectar con que lo importante no solo la cantidad de personas que pasaron de un lugar a otro, sino la calidad, digamos, ¿no? Que sí que se aportó a algunos líderes importantes, principalmente por el entrenamiento que llevaban de esos años de militancia, ¿no? Y por los métodos de formación. Todos destacan que esos métodos de formación de la JOC, de ver, juzgar, actuar, la revisión de vida obrera, la OAC también los aplica, el método de encuesta, que eso fue muy, muy importante para primero tomar una conciencia social, pero luego también saber ejercer la militancia en el día a día y estar preparados para ejercerla. Entonces, una de las cosas que destacaría de esa influencia más cualitativa es la profunda formación que traían en cuestiones personales, éticas y técnicas también, con un conocimiento de la sociedad bastante ajustado, digamos. Luego también un cierto espíritu, no sé si antes creo que lo hablábamos, ¿no? Pues muy horizontal, muy basado en el diálogo. Quienes provinieran de experiencias como las comunidades de base, está ese espíritu, pues como digo, pues horizontal. Mucha gente a veces cercana a tendencias autogestionarias. La USO en sus comienzos pues está dentro de esa órbita de autogestión y de partidos o de sindicatos menos jerárquicos. Entonces creo que sí que hay ese espíritu menos vertical y más horizontal, que conecta otra vez con lo que decía de las bases. ¿Qué más? Pues un cierto, en fin, hay un sociólogo que es Rafael Díaz Salazar, que habla de una cultura política de los cristianos de izquierda, ¿no? Toda una manera de entender el mundo que luego se aporta a otros movimientos. Y bueno, pues eso en lo que se refiere a otros movimientos sociales. Y en el otro, no sé si me preguntas por eso también, pero también hacen una aportación importante a la Iglesia, que es la de, pues tú decías que el Concilio Vaticano II legitima lo que se estaba haciendo, pero claro, ahí estaban todas estas personas y todos estos movimientos adelantándose al concilio, llevando a cabo prácticas que den protagonismo a los laicos, que están conectando a la Iglesia con la sociedad y con el mundo contemporáneo en ese momento, que el Concilio Vaticano legitima, pero en algunos casos se queda corto para algunas personas. Pero creo que a la Iglesia del franquismo, esa Iglesia cerrada, conservadora,
vinculada al régimen, pues le aportó una renovación que de otra manera hubiera sido difícil que se hiciera. También a la Iglesia le sirve eso a la Iglesia institucional como coartada, ¿no? Para decirlo, bueno, miren, no, nosotros también estábamos aquí luchando por la democracia. Bueno, sí, también estabais reprimiéndoles y llamándoles a capítulo cada día, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya es un proceso más complejo lo que se da dentro de la Iglesia, pero creo que es importante destacar que estas personas, estos sacerdotes, estos movimientos, pues se enfrentaron, digamos, a la institución, pero consiguen también renovarla, que entre aire fresco, también por esa influencia europea que comentábamos, y cambiar, que la Iglesia del año 39 no es la misma que la del 75, por muchas razones, pero entre otras por todos estos movimientos católicos de base. Entonces, no sé, ese es un poco el resumen que haría de esa aportación. Podría decir muchas cosas más, pero esos 2 o 3 puntos me parecen importantes y no sé si estás de acuerdo o si luego abriremos ahora la palabra o habría algo más que añadir. Por eso que público que tiene algo que decir y seguro que hay cosas que... Vale, sí, no se oirá bien. ¿No quieres? O se oirá bien tu palabra, yo creo que está... Bueno, bien. Yo creo que no. Creo que hablo fuerte porque estoy medio sordo, porque por la candelería. Bueno, entonces ha salido a relucir curas obreros. Bueno, pues yo llegué a mandar el trabajo por el fútbol. Y en cuestión de sociología y política estaba más verde que una lechuga, la verdad. Pues bueno, el padre Juan Achá, que era natural de Guetaria y estaba en Hermandades, estuvo trabajando en condiciones especiales. No sé si lo sabrías. Sí, condiciones especiales... Condiciones especiales sin cogulladas. Sí. Esa empresa desapareció. Que ahora la que hace lo que hacían ellos es de Bracero, allí en Poligonales Libres. Bueno, pues allí en Hermandades había otro sacerdote, eran los 2 jesuitas. Pues Ángel Laoz, a ese le escuché yo en el año 64, que hasta entonces los mayores genocidas que había habido en el mundo en tiempo de paz, Stalin y Franco. Eso lo escuché allí. Y por ejemplo, otro jesuita que había estado de misionero en Vietnam, pero se tuvo que venir porque cogió paludismo y decía el pobre hombre, decía, me podía bañar en el caño de un fusil, se quedó en los huesos. Bueno, pues este señor nos habló de Vietnam y nos dijo de que los americanos esa guerra no la ganarían nunca. Habló de cómo actuaba el Vietcong, de todo. Y además de que esa guerra la fabricaron los americanos. Porque cuando cayó Dien Bien Phu, los americanos no ayudaron a los franceses, por supuesto, pero luego a repartirlo en 2 sí. Y entonces resulta que si al pueblo le hubieran dejado votar, ¿a quién le hubieran votado? A Ho Chi Minh, natural. En fin. Bueno, también quiero comentar que en cuestión de sociología, pues hubo charlas sobre la Rerum Novarum, la de León XIII, de 1891. Y fuimos aprendiendo cosas y formándonos. Porque yo fui al colegio de la Universidad Luis Vives en la calle Checa, escuela del ayuntamiento. Sí. Y allí, el día 1 de abril, nos hacían desfiles formados. Hasta el año 53 estuve allí, cantando en Cara al Sol y todo lo demás. Bueno, no os canso más.
No, pero que es interesante porque, claro, pues cuentas ese ambiente de dedicar al sol y demás, pues los espacios de la iglesia daban al final otro aire que podía ser muy cerrado también, pero según el sacerdote que lo llegara, ¿no? Y claro, la experiencia de los que se fueron fuera de misioneros y luego vinieron y contaban todo lo que habían visto, pues también es muy importante. Sí. Hermandades del Trabajo no es lo mismo que Hermandad sobre Acción Católica. No. Los jesuitas siempre tuvieron la singularidad de hacer cosas propias. Hicieron Hermandades del Trabajo, hicieron también la Vanguardia Obrera Juvenil, la VOC, que era el trasunto de la JOC. O sea, es decir, que había también más movimientos, aparte de los oficiales, por así decir. Bueno, luego no sé si otras órdenes religiosas, que eso no conozco, tendrían también sus típicas organizaciones, ¿no? Pero ciertamente las singulares y las más importantes fueron OAC, o sea, Hermandades Obreras de Acción Católica y las Juventudes Obreras Cristianas. Lo de católicas o cristianas, en la JOC, bueno, ahí no lo sé, pero en lo que salió posteriormente, que también aludes en el libro, de las comunidades cristianas de base, o comunidades en España, comunidades cristianas de base viene de Latinoamérica, donde se organizan, bueno, pues pequeños grupos, aparte de la estructura parroquial, que puede estar dentro de la parroquia o fuera de la parroquia, pero con en Latinoamérica con la ideología y la teología de la liberación. O sea, que lo que hay que hacer es liberar aquí, no liberar para allá. O sea, la liberación es aquí, de la esclavitud capitalista o patronal, o a veces casi precapitalista, esclavista. Bueno, pues aquí entra como comunidades cristianas populares en general, y ahora me he perdido, no me acuerdo qué iba a decir. Que siempre se solía emplear el término cristiano por oposición a católico, para diferenciar precisamente del catolicismo romano. O sea, espíritu ecuménico, pero casi más en oposición a la iglesia jerárquica. Es decir, que no se quería saber nada, entre comillas, con ese tipo de iglesia, ¿no? Se consideraba cristiano, pero lo de católico, bueno, eso ahí estaba, ¿no? Pero se recalcaba ese aspecto no jerárquico. Sí, que muchas gracias por el libro, por la tesis, y ánimo para hacer una segunda edición, y luego también te diré para hacer otra más con otro título. Bueno, pero como todo el mundo quiere hablar, yo voy a ir muy rápido. La pregunta que te ha hecho Ricardo acerca de la influencia, yo creo que ha sido mucha, porque hasta ese momento histórico en que aparecieron la OAC, la JOC, los curas obreros, etc., todo aquel ciudadano español era de derechas y católico. Y a partir de entonces empieza a verse el católico, cristiano o creyente de izquierdas. Y eso no solamente inaugura una mezcla de cristianismo y marxismo, o cristianismo y comunismo, sino que empieza a aparecer un modo de ser humano distinto, que yo rápidamente dicho equivale a lo que sería el hermano mayor del Evangelio y el publicano, es decir, el autosuficiente que siempre está en las capas superiores de la sociedad, y el publicano, que es el pobre y el que precisamente va a pedir perdón, pero es el transformador también, ¿no? Y yo creo que ese cambio sí que está, y nada más hay que ver los discursos que puede haber entre la izquierda política de ahora y la derecha política que está viniendo. Con relación a esa época también, no solamente fue una conversión o una renovación social, hubo también dos perspectivas, al modo de ver, muy fuertes. Una es la secularización. Entonces comenzó a abandonarse las iglesias, los conventos, etcétera, no solo por la cuestión social, sino en gente que no era especialmente proclive a la cuestión social, también la abandonaba por otros motivos. Y era porque ya todo el tinglado religioso empezaba a descomponerse. Y el tercer factor era una especie de vitalismo. Fue el abrirse España, más que otros países, sobre todo por la influencia del turismo, por mayo del 68, etcétera,
y entonces pues la gente tenía ganas de vivir, no solamente de estar en la sacristía o tener esa mentalidad. Cuando, bueno, me presento, soy Santiago Villamayor de la Química. Cuando nosotros... La Almozara. Sí. Y de Huesqueta. Me has dicho que toda la investigación la empezaste por la de Huesca, yo también soy de Huesqueta, a mayor honra. Bueno, cuando terminábamos nosotros la reunión de la asociación, no íbamos luego a casa a reflexionar si habíamos hecho bien o mal o a rezar para tener más fuerzas. Nos íbamos de vinos con toda la gente. Es decir, que fue un descubrimiento de la vida muy importante. Y ya me callo porque hay otros que querrán hablar y yo estaría toda la noche. Habría otra pregunta más y entonces No, hacemos otra ronda. Para esa segunda parte que hice, he notado faltar un poquito algo muy importante de lo que he vivido, es todo esto, pero de manera que fue paulatinamente organizándose de manera asociativa. Por ejemplo, para mí me parece muy importante, aquí estaba bastante gente de entonces, en los encuentros de los grupos cristianos de Aragón. Eso fue fundamental porque ahí nos agrupamos. Aparece en el libro. Ah, por eso, bueno, ya no lo han nombrado. Porque ahí nos agrupábamos todos los grupos cristianos de base, movimientos, el mundo rural, los curas de Favara pronto se decantan, nos decantamos a estar ahí, porque lo de Favara quedó como un fenómeno propio. Y entonces todo ese movimiento asociativo luego continuó, ya continuó hasta ahora hay otra cosa que tenemos ya en un cambio muy fuerte, pero el grupo de comunidades de base junto con los movimientos, como habéis dicho, de acción católica especializados, y el movimiento juvenil. En este caso en Torrero, por ejemplo, tuvimos mucho del movimiento juvenil y también participábamos de otra manera, no una implicación tan política, pero directamente asociativa sí, y yo qué sé, un hecho muy llamativo, que os recordaréis muchos a lo mejor, pues que de los barrios salió todos los grupos que fueron a hacer la sentada delante de la lonja y ahí se terminó la fiesta de los ricos de Zaragoza, de las fiestas del Pilar. Ahí se acabó, gracias a la sentada con los bocadillos en la puerta de la lonja. Y eso salió de los barrios, salió de la gente joven de los barrios, por ahí estábamos, ¿no, Felipe? Esas horas, y yo también. O sea que todo eso sí que la parte asociativa me parece muy interesante de todo eso. ¿Algún comentario? Y luego Sí, hacemos otra con la ronda. letra con manos, bueno. Bueno, al hilo de lo que estaba diciendo aquí el compañero. Sí, Santi. Soy cura, no me da Lo sé, Santi, sé que eres cura. División Juventud, que también te sonará de los análisis y de los luego hablamos. Por eso. Al hilo de lo que ha dicho él, yo soy una de las jóvenes de esa época. Yo entré en el movimiento juvenil a través de los grupos de jóvenes que entonces existían con 13 años recién cumplidos. Entonces sí que había diferentes grupos de jóvenes a lo largo de Zaragoza, que luego distintivamente en esos grupos de jóvenes, que era un caldo de cultivo de actividades culturales, sociales y tal, sí que se empezaba a ver ya una parte más política, política para mí, porque yo, bueno, como otros muchos jóvenes, no teníamos conocimiento a través de las comunidades cristianas, comunidades de base cristianas. Entonces, es a través de eso donde empiezas a ver una sociedad completamente distinta a la que estabas acostumbrada a ver. Yo estaba también en un colegio nacional que me obligaban a levantar la bandera de España con el himno nacional y a cerrarla en los viernes. Entonces te das cuenta de muchas cosas, de cómo la educación en tu casa era eminentemente machista, en la que había un patriarcado que a las mujeres se las tenía, por lo menos en mi caso, en un segundo plano totalmente. El hombre a estudiar y la mujer, pues secretaria, peluquera, o sea, estaba claro. Y desde luego diálogo poco. Esto viene al hilo que esto nos ayudó a muchas mujeres, sobre todo, a mí por lo menos me sirvió muchísimo porque yo estaba muy perdida en ese momento, en que había otra cosa distinta a la que yo sentía en mi casa y que estaba allí, y era un cambio de cultivo, y a través del grupo de jóvenes eso me ayudó a ir conociendo otros sectores políticos, sociales, culturales, y fundamentalmente a conocer a una persona de la que estoy muy orgullosa de haber formado parte de un trocito de mi vida compartida con él, que es
Angeliso. Angeliso para mí fue un descubrimiento. Aquí está su hija, que es mi amiga, y entonces yo un día entré en su casa y descubrí a un hombre, padre de familia distinto al que yo estaba acostumbrada a tener. Un padre dialogante, una mesa siempre llena de gente, una puerta abierta a todo el mundo, ahí se hablaba absolutamente de todo y con todos. Es que tengo cosas escritas porque es una figura que, bueno, de la que yo me siento muy orgullosa y creo que no se debe olvidar. Cuando hablamos de que un porcentaje alto de los representantes políticos han salido de la izquierda, pero no tanto de estas comunidades de base, yo ya no me considero católica ni cristiana, o sea que quede claro, pero me siento orgullosa de esos inicios porque a mí me ayudaron muchísimo. Yo creo que es que, claro que no, porque había una falta de ego totalmente. O sea, la fuerza que movía estos movimientos no era ni una ideología política o ni unas dos, y que unía a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, claro que no había a lo mejor muchos dirigentes políticos porque eso se separaba un poco de la ideología de base de la que estábamos todos mamando. O sea, huíamos, o se huía precisamente de esa representación que ensalzaba sobre todo a las personas, y una de esas personas era Ángel. O sea, Ángel era un tío cercano que perdió, o sea, dices luchar, perdió su trabajo por luchar por los derechos de sus compañeros, perdió su trabajo, se tuvo que hacer autónomo, porque ya, o sea, no le aceptaban en ningún sitio. Y tú ibas con él por la calle y todo el mundo se dirigía y hablaba con él, y era capaz de atender a la vecina, o sea, su taller siempre estaba abierto a cualquier tipo de diálogo, y luego sus reuniones, lógicamente, con una sencillez, una claridad, una humildad, ¿sabes? Es que, y estoy hablando del ser humano, no estoy hablando de... No podían llegar a tener cargos, y de hecho fue muy importante, pero sin querer serlo. Fue muy importante sin querer serlo, no hacía falta, ¿sabes? Yo te quería preguntar por las monjas, si tienes algunas, porque aquí en el barrio, bueno, estaban las del Estonac, donde llevamos, incluso la gente que no éramos de los grupos cristianos y así, pues llevábamos allí a los hijos, ¿no? Y que algunas se salieron. Y después, si algunas, es que ahora está esto de la revuelta de las mujeres en la iglesia, si están conectadas con esos movimientos o no. Luego, preguntarte si hay algún estudio de monjas. Yo estuve 7 años en un colegio de las Hijas del Sagrado Corazón en Teruel, y después vine a las Teresianas del Padre Poveda aquí, al Colegio Mayor. Muy diferentes, y di clase en las Salesianas. O sea que hay un conjunto de monjas que me gustaría a mí que se estudiaran, ¿sabes? Solo te pregunto. Vale, pues... María José, muchas de las cosas que han nombrado en el libro y todo lo que has desarrollado, aquí se ha vivido en este barrio, lo hemos vivido intensamente. Porque muchos de los que estamos aquí empezamos en club juveniles, empezamos a conocer a Ángel Liso, a la OA, veníamos a la asociación, teníamos en la carpintería de Ángel Liso, él se dedicaba a dar cursos de movimiento obrero, de un catecumenado también, y luego tenía una biblioteca grandísima. De ahí hemos mamado a Coproquín, Bakunin, el apoyo mutuo, Pestaña, o sea, una editorial se llama CIP, la editorial CIP. Sacaba unos libritos así pequeñicos, pero vamos, nosotros nos lo mamábamos, y todos esos cursos que nos hacían a los chavales jóvenes, que no, o bien en la calle Mesones, o bien aquí en la calle Egea, lo hacía él en la carpintería. Una vez que terminaba de trabajar, nos reuníamos ahí, todo cerrado, claro, todo con precaución, y ahí hacíamos los cursos. Y de ahí pues salieron muchos militantes. Luego de ahí estuvimos en comunidades cristianas también.
bajábamos mucho al Picarral, conocíamos a Hacha, conocíamos a Jesús Gil, conocíamos a Uranga, o sea, que estábamos en esos años estábamos metidos también en comunidades cristianas. Nos metimos luego en comités, o sea, en comités de barrio. Luego estábamos con la teología de la liberación también. Teníamos un contraste, con la teología de la liberación, que en esos momentos nuestros ídolos eran Gender Cámara, el arzobispo de Brasil, estudiamos a Paulo Freire, que más, un montón de cosas, ¿no? Y luego de ahí nos metimos a comités de barrio con estos señores y estudiamos a la Marta Hanecker, al materialismo histórico, o sea, que un proceso, vamos, muy enriquecedor, ¿eh? Luego, en comités de barrio, ahí era, bueno, cuando echábamos octavillas y eso, yo no dormía por la noche anterior, cuando había que echar octavillas en esos años, no sé si me entendéis. O sea, todo eso lo hemos vivido aquí, compañeros, compañeras, que estamos aquí, lo hemos mamado todo eso, porque todo eso de Favara y todo eso, también estábamos en esos momentos, estábamos todos metidos en ese asunto y lo conocemos perfectamente. En la lista de comisiones obreras, vale. Entonces, la presidencia del comité de empresa, fijaros, en un hospital donde los médicos son los que más mandan del mundo mundial, ¿eh? Era una de comisiones obreras, era el enfermero. Pero esta se fue a Nicaragua cuando hubo unas inundaciones, no me acuerdo qué pasó en Nicaragua. Bueno, se fue a esto y había que sustituirla. Entonces, en comisiones obreras, por ejemplo, los del PC, los del MC no les importaba que fuera yo, pero los del PC no querían, porque yo era cristiana y que era muy dialogante y que no sé qué historias, o sea, unas historias raras, es decir, que muchas veces en las relaciones con gente de tu mismo sindicato, que tenías muchas dificultades solo porque eres cristiana. O sea, no sé si vosotros eso lo habéis vivido, pero a mí me ha pasado muchas veces que al final la sustituí yo porque la UGT, pero es que esto, bueno, le convenía que fuera yo, o sea, no uno del PC. Ya, que a veces se tiende a idealizar desde el presente, se tiende a idealizar y no, pues las luchas estaban ahí y las tensiones y las rivalidades. De ser cristiana dentro del movimiento obrero, en la relación de otros partidos también tenía su cosa, ¿no? Lo que dices, que había que demostrar también, supongo que relacionado con lo que decíamos, ¿no? Pues ser cristiano se identificaba con la derecha, entonces de alguna manera eras sospechosa a lo mejor y tenías que demostrar más que otros, como has dicho, ¿no? Sí, sí. Y no, respecto a lo de los curas, la influencia de los curas también en los movimientos en Oak y Hawk, ahí también había algo de dilema, porque se supone que era un movimiento en el que los laicos eran protagonistas, pero si no tenías un cura activo y dinámico, pues eso no marchaba. Y luego hay unos documentos muy interesantes de la crisis que hay en la OAC en los años 60, 70, que en las actas de las reuniones se refleja bien como, bueno, pues una de las batallas que hay es el peso que tenía que tener el conciliario y claramente en opinión de algunos tenía demasiada influencia y que en algunos grupos solo mandaba el cura y demás. Entonces, pues eso, que lo que digo, se idealiza muchas veces desde el presente, pero no se pueden olvidar todas esas luchas, ya sea de poder, de dilemas que se dan a nivel ideológico o personal y bueno, pero los dos apuntes que has hecho son muy interesantes, sí. ¿Y el celibato? Lo tienes estudiado. O sea, que muchas mujeres, compañeras en estos centros o así, bueno, luego finalmente ellos se salían para casarse, ¿no? Sí, sí que hay, o sea, yo no he estudiado eso específicamente, pero sí que, pues por lo que he visto, pues hay pues unos cuantos casos de sacerdotes que se salen pues para casarse a lo mejor con militantes o incluso me ha llegado pues con alguna religiosa, pues cosas de esas. Y bueno, eso ya es otro movimiento dentro de la Iglesia, el del movimiento por el celibato opcional. Yo por lo que he visto de los sacerdotes de Zaragoza, pues se salen directamente. En el caso de Huesca, yo con quien más me ayudó al principio es José Francisco Coll,
que es sacerdote casado, es un sacerdote que, bueno, pues se casó, tiene hijos, nunca ha dejado oficialmente, o sea, no se ha secularizado y bueno, yo creo que sí que forma parte de ese movimiento de sacerdotes casados por el celibato opcional, que alguien que sí que pude entrevistar es Julio Pérez Pinillos, que ha escrito un par de libros sobre curas, obreros y demás, que él está en Vallecas y es un poco la cabeza más visible de ese movimiento que reivindica, pues bueno, que el celibato sea opcional. En la práctica lo que se hace, pues bueno, es secularizarse. Todas las secularizaciones que hay en los 60, 70, muchas eran por motivos religiosos y muchos otros porque se enamoran y se casan, claro. Sí, sí. Pero esa historia también... Mira, Armando, compañero, pues se empezó, pero siguió la secularización, pero no había que poner los motivos reales. Había que poner los motivos por los cuales daba la secularización. Los motivos, yo digo, oye, déjalo, es simple, no se seculariza, es muy imposible, da igual. O sea, bueno, que si no creían en no sé qué, unas historias, andaban por estas. Bueno, eso era con Juan Pablo VI. Pero el hombre se muere. Entonces le sucede el Juan Pablo I, el breve. Vuelta a hacer los papeles de la secularización. Ahora hay que poner otras historias. Si me daría tiempo que va. Entonces murió en 20 días. Ahora hay 24 los papeles y le murió. Y vuelta a hacer los papeles con Juan Pablo II. Ya con Juan Pablo II. Si os leo lo que pone en lo de que concede la secularización, vamos, es para no creer en nadie. Os lo digo de verdad. Bueno, que teníamos que estar desterrados porque no nos conocía nadie. O sea, es historia. Sí, eso me contaba Vicente Rins que cuando iba a pedir pues lo mismo, pues se quería secularizar para casarse, entonces que claro que los motivos pues que él iba a poner, ¿por qué? Pues porque me enamoré y me quiero que no pongas eso, que no te la van a dar nunca. No sé cómo lo haría. Bueno, pues la verdad, pues no sé cómo lo haría, pero bueno, Vicente Rins también es una de sus casos. Ya que estamos terminando, me permito hablar otra vez. En estos momentos, quiero decir 15 años o 10 o lo que sea, estamos en otro momento crítico, en el sentido de innovador, como pudo ser toda la conversión hacia el mundo obrero. Y es siguiendo esos tres vectores que decía antes, de la secularización, el vitalismo y el socialismo, hacia una especie de convergencia entre todos los movimientos humanistas, ONGs, otras religiones, etc., en una especie de ecumenismo humanista. Y eso habría que estudiarlo, profundizarlo y promoverlo, porque es el nuevo cristianismo. Es decir, la teología de la liberación, incluso en Sudamérica o en Latinoamérica, está decayendo, las iglesias se quedan vacías, los movimientos fundamentalistas sí que siguen al alza, pero entre la gente, diríamos, más progresista y la que hizo la conversión al mundo obrero y al socialismo, está empezando ahora la conversión hacia lo que a mí me gusta llamar una internacional de la esperanza. Lo equivalente a la iglesia que no fundó Jesús sería ahora una internacional de la esperanza, donde confluimos toda la gente que quiere un mundo mejor. Yo creo que como estamos en el ojo del huracán de este cambio, habría que ser consciente y promoverlo, como se hizo. Lo que pasa es que la mentalidad es muy distinta, porque entonces era muy trágica y dramática, porque se venía de la opresión franquista y de la opresión religiosa. Cuántas conciencias terminaron en el psiquiátrico, y ahora estamos más bien en una época posmoderna, que es una época débil. Entonces es diferente, pero no mejor o peor, y ya me callo. Me ha recordado, ahora que ha nombrado la teología de la liberación, me ha recordado a los curas que se fueron a luchar a América Latina. Domingo Laín, el cura Pérez, eso también me ha hecho recordar ahora en estos momentos. Nada más que eso. Que fueron aragoneses. Aragoneses, sí. Los del seminario, bueno, ahí a luchar. Dices el del FAME, ¿no? Sí, el del FAME. Benito Ardiz, que no lo hemos nombrado, y también era un sacerdote aragonés que estuvo muchos años en Ecuador, luego vino enfermo y estuvo mucho tiempo con los gitanos
y también vivió mucho pues los primeros tiempos de las comunidades cristianas populares. De ese tipo de sacerdocio más con los gitanos, más... Él iba entrando también, como habíamos entrado nosotros, en la política y en otra manera de hacer, pero él estaba más inclinado por los gitanos. Bueno, se enfrentó con el Papa, vamos a ver, no se ofreció nada, pero cuando la visita del Papa a Zaragoza, él escribió una carta al Papa, que ahora no recuerdo exactamente, pero ya os podéis imaginar, pues hablando del poder del Papa, de lo que representaba el Papa, mientras estaban los gitanos ahí en las graveras y todo eso. Porque coincidió la visita del Papa con el tema de los gitanos que los echaban de ranillas para edificar y todo esto. Benito Ardiz fue un papa, aquel papa, yo le avisaba el papa, pero... Y en el Pinatelli se reunían, en el centro Pinatelli hacía reuniones de sindicatos y así. Ahora que has dicho lo del papa, también cuando vino el papa a Madrid, pues Jesús María Alemany escribió diciendo: no pongan al Papa, o sea, a José María Aznar al lado del Papa porque han metido en la guerra de Irak y no le hicieron ni caso. Pero sí, el Pignatelli fundamental también en todo esto, ¿no? O sea, y luego todas las monjas del Estonac, que eran monjas de la Compañía de María, que se iban a reciclar, o sea, cogían callo en el Estonac. ¿Vale? Una vez que ahí cogían callo, porque estaban las manifestaciones con nosotros en la calle, hacían reuniones secretas, que no me sale la palabra, clandestinas con nosotros, nos acogían en el colegio a hacerla. Pues una vez que cogían callo y ya estaban bien asentadas, se las llevaban, como tienen nombre y apellidos como los curas, se las llevaban a Sudamérica a currar. Pero nunca sabremos los nombres tampoco, porque las llevarán a todas. Bueno, pues creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias a Ricardo, a la asociación y bueno, ya a todo el mundo por asistir y por las preguntas e intervenciones que en fin, para eso tanto trabajo solitario pues cobra sentido ahora. Muchas gracias.